Bueno, buenas noches a todos. Estamos aquí para continuar con el último día de los signos del zodiaco. Cerramos así los 12 signos que hemos estado dando con el signo de Piscis, un signo que, como veremos el día de hoy, tiene una simbología muy hermosa como todos. No es que haya un signo mejor que otros, acuérdense que a lo que a nosotros nos interesa de los signos astrológicos es crear al hombre del zodiaco viviente, encarnar cada uno de esos 12 signos, trabajar con sus valores y también trabajar con esa psicología inferior en la que nosotros necesitamos cambiar lo negativo de cada signo. Igual si uno pertenece a un signo, trabajar precisamente con la parte psicológica que nos corresponde. Como hemos estado diciendo en este curso de astrología, no es un curso para decir tú eres de X signo o tal signo y ya eres así. Tenemos que entender que tenemos unas características y tenemos aspectos necesarios que trabajar y que cambiar dentro de nuestra psicología, principalmente por la influencia, porque todos hemos venido a este mundo, a esta creación, con una herencia, con una genética, y dentro de nuestra genética y de nuestra herencia tenemos lo que conocemos como el karma, no como un aspecto negativo, aunque podría ser a veces no muy positivo dependiendo de nuestras acciones de pasadas vidas o existencias, ¿no? Aquí lo interesante es comprender que todo en el universo no está desconectado, que todos formamos una gran parte llamada creación, partículas interconectadas unas con otras, y que cada momento, cada segundo, una hora, una posición de una estrella, de un astro, del cosmos, ejerce una energía, una influencia que, sumada a lo que es nuestra genética, a nuestra herencia, nos viene a proporcionar una oportunidad de vida, una oportunidad de cambio, de aprendizaje. Cuando nosotros aprendemos a ver la vida como una oportunidad, no como un sufrimiento, sacamos lo mejor de nosotros y sacamos lo mejor de nuestra existencia. Entonces esto es lo interesante, descubrir en los signos y en el zodiaco qué necesito yo desarrollar y qué necesito yo potenciar. Bien, tras esta muy breve introducción nos trasladamos a este signo. Vemos que la fecha es del 20 de febrero al 21 de marzo, todos los signos de Piscis. Podemos pasar a la siguiente. Como hemos ido explicando, cada signo astrológico tiene unas características: el metal, platino y estaño, la piedra, la amatista, el color, el violeta. Obviamente el elemento es el agua, los dos pescados, muy significativo. Hay una mitología muy bonita que al final intentaremos, si nos da tiempo, poderlas explicar. El planeta Neptuno, claro está, Neptuno, el rey de los mares, y donde nos rige es en la zona de los pies. Es decir, en el zodiaco viviente podríamos decir que lo tenemos en la zona de los pies, nos está rigiendo Piscis. Y los que son de signo Piscis principalmente, pues es esta zona donde lo rige con mayor intensidad. En muchas de las ocasiones los Piscis podrían tener problemas en sus pies, etcétera, etcétera, ¿no? Como cada signo tiene estas características, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa de explicar la noche de hoy en relación a Piscis? Bien, en relación a Piscis, ¿es la siguiente? Sí. En relación a Piscis nos interesa ver como esa dualidad. Los dos peces nos vienen a representar o nos recuerdan también al yin y al yang en todo lo creado, las fuerzas positivas, las fuerzas negativas. O también en un desarrollo, los dos peces nos vienen a recordar las dos almas,
Dentro de los mitos, dentro de las historias, se nos hablaba a veces de Sigfrido y Brunilde, dentro de las tradiciones antiguas germanas. ¿Qué más? Se nos habla de Budi y de Manas, el alma humana y el alma divina, y que esto ha quedado representado en el transcurso del tiempo y de la historia como la parte mística o espiritual donde el caballero, simbólicamente, tenía que ir a salvar a su doncella que estaba atrapada en el castillo. El castillo en el que el alma queda atrapada, que está custodiada por un dragón, ¿no? Piscis nos viene a recordar con estos dos símbolos de los peces justamente el trabajo con estas dos almas, ya que nosotros que somos una fracción de la conciencia o una fracción del alma humana, tenemos que reconquistar primero nuestra alma humana que hemos perdido a través del tiempo, a través de la historia, cuando salimos del Edén, para cuando reconquistemos nuestra alma humana, reconquistar luego nuestra alma divina. Esto es algo maravilloso. Y entonces viene lo que se conoce como el desposorio de almas. Toda esta historia nos la han dejado siempre en las tradiciones. De hecho, hoy en día la misma religión, cual sea a veces la que profesemos, nos viene a recordar en el vestido de novias que el alma divina es pura e inmaculada. Pero para que podamos llegar a ella, nosotros primero tenemos que vestir el traje de bodas. ¿Cuál es nuestro traje de bodas? El traje de bodas del hombre que quiere desposarse con su divina esposa o su alma divina. No puede ser otra cosa que el trabajo definitivamente con sus propias aguas de la vida para crear los cuerpos del hombre solar. Acuérdense que uno no podía entrar a una boda si no estaba vestido de acuerdo a lo que es el momento tan especial. Símbolos, ritos y mitos que de nuevo nos vienen a recordar que el hombre no está realizado, el individuo no está realizado en sí mismo y que debe crear dentro de sí esos cuerpos y prepararse en ese desarrollo interior para recibir a su alma divina, a su ginebra particular. Dentro de los griegos tenemos esos mitos siempre ancestrales que nos recuerdan esos desposorios del alma divina con el alma humana. Nosotros recordamos con Piscis justamente el génesis de toda creación. Esos dos peces nos vienen a recordar el génesis, que toda creación inicia en las aguas, en el nacimiento de las aguas. Esto es algo muy importante. Ese nacimiento interior no podría ser sino de las aguas de la alquimia. El íntimo es la parte más elevada de nuestra alma que está o que requiere ser reconquistada. Por eso de él se desprendió un alma divina, Budi, y un alma humana, Manas. Y esa alma humana o alma masculina, ese trabajo del alma humana, se desprendió del alma humana una fracción de conciencia, una conciencia que somos nosotros y de la cual se desprendió luego una fracción que es ese 3%. O sea, imagínense ustedes qué separados estamos, podríamos decir, de Dios.
hablar de Dios es hablar de dioses. Dios solo hay uno, porque en su unidad es múltiple y perfecto, porque todos somos una partícula de Dios. Entonces, no nos asustemos cuando hablamos de dioses, porque cada uno es una partícula de Dios en potencia, solo que estamos muy separados de nuestro origen. En el génesis de una creación, Dios se quiso conocer a sí mismo y vino la creación, el universo y lo que actualmente conocemos en ese desdoblamiento de la creación como el mundo material. El mundo material no es más que una condensación del mundo mental, y el mundo mental no es más que una cristalización de sustancias espirituales que se han dado forma para conocerse a sí mismas. Nosotros estamos lejos del mundo espiritual porque estamos en el mundo material. Pero todo el mundo material es un mundo de energía, un mundo cristalizado de energía en donde nuestro pequeño Buddhi necesita encontrarse con su manas. Y esto es algo el misterio de la boda de almas misterioso y maravilloso. Y que si no tenemos los cuerpos para entrar a ese recinto, a ese templo, no podremos ser consagrados dentro de la boda como el novio y la novia. ¿Qué es trabajar con las aguas de vida? Justamente es trabajar hombre y mujer en el trabajo de la alquimia. Desafortunadamente, en la actualidad, esto está mal entendido, la sexualidad está pervertida al modo tal que lo único que hemos hecho es perder más nuestros principios, nuestros gérmenes y átomos de regeneración y de recuperación y de integración con nuestro ser. Y hemos caído en el olvido y la perdición, en un mundo solamente material, en un mundo absorbido completamente por los intereses egoístas e individualistas, cuando las antiguas culturas y tradiciones nos estuvieron enseñando continuamente a través de estos mitos, tradiciones y enseñanzas del regreso del hombre a su origen, de ese desposorio del alma humana con su alma divina, para poderse integrar con su mana superior, con su íntimo. Esto es algo muy importante. Entonces nos damos cuenta que Piscis está inmerso entre las aguas del caos, porque todo en la creación es como el agua. Incluso hoy en día en las investigaciones dicen en donde hay agua hay posibilidad de vida, porque el agua contiene el caos que todo lo puede formar, que todo lo puede dar. Y esto nuevamente nos viene a recordar el agua, el elemento agua, nos viene a recordar el elemento femenino de donde viene todo lo creado, como la gran matriz, la gran madre que todo lo pare, que todo lo da. Y esta madre es la Stella Maris, o el mar, o la estrella sobre el mar. Nuevamente nos venimos a recordar de esas tradiciones y de Mar Isis, o Isis como Io, o el Iao que todo lo crea, en su modo abreviado. Nosotros tenemos que saber trabajar con las aguas del caos. Piscis nos enseña justamente a trabajar con las aguas del caos. ¿Cuáles son las aguas del caos? Nuestras aguas espermáticas, nuestras aguas sexuales. Separar las aguas superiores de las aguas inferiores. En la vida nos enseña justamente a discernir lo bueno de lo malo, lo que es útil de lo inútil. La vida misma esto nos lo enseña en cada momento, en cada instante. ¿Cómo? Cuando me pone una
prueba con dificultades, cuando me pone en la vida situaciones difíciles. Yo tengo que saber separar lo útil de lo inútil. Si yo en la vida me confundo y vivo en la desesperación, en la negación y el pesimismo, fracaso. No tomo lo positivo de la experiencia de la vida. ¿No es acaso así como la vida me enseña? En los momentos difíciles, en los momentos de las crisis, tengo que saber ser muy juicioso, decir esto sirve y esto no sirve. Como cuando nos falta economía, decir, bueno, tengo que hacer un balance de mis gastos en mi hogar, ¿no? Tengo que empezar a reducir gastos, ¿sabes qué? Tengo que dejar ya, por ejemplo, cosas superfluas, a gastar tanto a lo mejor en caprichos, incluso en la comida que a lo mejor no es necesario, en cosas que pues podría yo prescindir y alimentarme de una forma menos caprichosa y más sana. Es decir, empezar a discernir, a separar los problemas de las cosas realmente que son necesarias. Piscis es un signo que, si es bien canalizado, es un signo que sabe discernir, voluntarioso y muy sacrificado también. El problema de Piscis es cuando no sabe trabajar precisamente con esto que estoy mencionando, se aísla del mundo y se vuelve o se mete en sus cavernas como los peces que se van a las profundidades o se aíslan del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que saber trabajar con esas aguas de la vida, esas aguas justamente de la transmutación. Nosotros hemos recién terminado el signo de Acuario. Acuario precisamente es esa revolución, es el aguador el que nos enseña a trabajar con las aguas, y Piscis es justamente las aguas del caos, de las cuales tenemos que sacar la luz. Por eso se dice separar de lo inferior, sacar lo superior, como la vida misma, sacar de los momentos más difíciles la enseñanza que me va a elevar espiritual, humana, incluso físicamente, de cualquier dificultad. Hoy en día precisamente vivimos momentos difíciles de crisis, donde se dice que pues hay crisis económica, falta el trabajo. La consecuencia es que el dinero cada vez se vuelve más difícil de conseguir. Nos vamos al mercado a comprar. Hoy me comentaba mi esposa, qué barbaridad, ¿ya viste los tomates a cómo están? Y las cebollas y no sé qué otros productos, cada vez todo más caro. Y uno dice, ¿y por qué tanta especulación? Entonces, en esos momentos de dificultad, en esos momentos en el que todo se vuelve más difícil, pues bueno, vamos a ver si antes yo hacía un caldito con 2 tomates, ahora lo haré con 1 y le echaré otra cosita y me las voy a ingeniar para de alguna forma poder seguir dentro de todo. Y entonces de repente surge, mira, inventé una receta nueva de cocina. ¡Qué maravilloso! Entonces las crisis nos obligan, o las dificultades, a idear, a lo mejor lo estoy diciendo de una forma muy coloquial, nuevas formas de coexistencia, de vivir. Por ahí decían también que, por ejemplo, en Rusia estaba viendo las famosas crisis, y antes Rusia consumía mucho producto extranjero, y con la crisis de que la han restringido, de que ya solo puede consumir más lo propio, pues ahora están recuperando la cocina. Había un documental que mencionaban la cocina autóctona de su país, recuperando sus tradiciones, recordando sus valores. Entonces dices, mira, de lo malo podemos sacar muchas cosas buenas, ¿no? Esto no excusa el desbalance desmedido económico que existe actualmente. No es una excusa, simplemente tenemos que decir que de lo malo tenemos que sacar lo bueno, ¿no? Entender que el mundo cada vez va a ser más difícil, aunque sabemos que hay
recursos suficientes para la subsistencia, que hay la mano de obra suficiente para hacer muchas cosas que se necesitarían, pero nuevamente el egoísmo, el individualismo, que si no sabemos trabajar correctamente a nuestro Piscis, nos puede llevar a volvernos como esos peces, unos aislados de otros, porque Piscis tiene eso, ¿no? Se aísla. Al mismo tiempo que es muy social, también vive como un pez en su mundo, en su océano, aislados de todos los que les rodean, ¿no? Entonces, Piscis nos lleva a un trabajo, definitivamente. Si Acuario nos llevaba a la revolución, Piscis nos lleva a la transmutación. Eso es indudable, a trabajar con nuestras aguas espermáticas. Hay una práctica que podríamos hacer de Piscis muy buena, que es la práctica que nos da el maestro Samael, es trabajar justamente con el verbo. Porque en el principio era el verbo, ¿no es así? ¿No está así escrito? Justamente como en el principio del caos es el verbo, de esas aguas tenemos que trabajar con el verbo. La práctica sería con las 7 vocales. Esta práctica ya la hemos realizado en alguna ocasión. La I en el entrecejo, vocalizamos la I imaginando una energía de ese caos que va a despertarnos en el chakra del entrecejo. Luego continuaremos con la E en la laringe, con la glándula tiroides. Vamos a despertar lo que es ese verbo mágico dentro de nosotros. Luego continuamos con la O en el corazón. Luego la U en el plexo solar. Continuaríamos después con la A en nuestros pulmones. Continuamos en el centro sexual con la M y finalizamos con la S en lo que sería la zona del coxis, despertando ese fuego, ese kundalini. Porque todo este trabajo está fundamentado en la madre de todo lo creado, porque la mujer es representación de madre. La mujer es representación justamente de la que puede gestar, como en el universo se gesta la vida, en el gran útero de la creación. En la mujer tiene el poder de la gestación, pero cada uno de nosotros tiene esa madre particular, una parte de nuestro ser, llamada Madre Kundalini en el Oriente, Isis en el Antiguo Egipto, o nuestra Virgen en las tradiciones más occidentales. Esa Virgen particular de cada uno de nosotros es la que gesta toda posibilidad de regeneración espiritual. Acuérdense, ahora acabamos de pasar la Navidad. Ya hablábamos un poquito en la simbología de los 3 Reyes Magos y de la estrella de Belén, el poder de la Virgen. La Virgen María, la que gesta dentro de su vientre al que viene a salvarnos. ¿Quién viene a salvarnos? Díganme ustedes. ¿Quién es? El nacimiento del Cristo Jesús, el Salvador, el Cordero que lava el pecado del mundo. Hay que entender esta cuestión del pecado. Luego nos viene esta cuestión de la culpabilidad. Hombre pecador, cambia o si no te irás al infierno. Y eso nos dicen en la religión. Y entonces uno dice, ya estoy cansado de tantos pecados y me voy al otro extremo, que es al libertinaje, ¿no? Hay que entender esta cuestión. ¿Qué es esta cuestión del pecado, no? El pecado en sí es la ignorancia que nos hace caer en el error.
Nosotros no es que estemos a favor ni en contra del pecado, ni ese dogmatismo del pecado. Vivimos en el siglo XXI. Yo creo que esa forma medieval de pensar en el pecado es una manera muy manipuladora, tanto para el que profiere la condena, como también muy manipulador como aquel que nos induce a la ignorancia del error a través del alimento de los errores. Dizque para liberarte de tus pecados, alimentalos porque te tienes que liberar. Hay ignorancia. En esta época ya necesitamos liberarnos de la ignorancia. Una época de información, de comunicación. Todo está a nuestro alcance. Si no lo hacemos es porque muchas veces preferimos en la comodidad de seguir a aquellos que nos prometen el cielo, como aquellos que nos dizque liberan de la opresión del fanatismo a través de la ignorancia del materialismo. Porque sí, mis queridos amigos, el materialismo y el intelectualismo es ignorancia de ser, ignorancia de sí mismos, ignorancia del cosmos del que todos hemos sido gestados, formando una gran unidad en particularidad. Desafortunadamente, repito, vivimos en esa ignorancia, oprimidos por la culpa del pecado, oprimidos por el error que alimentamos a través de creer que así nos liberamos, alimentando más nuestros defectos. Nosotros necesitamos al libertador, al Cristo íntimo particular que nace del caos, pero ese caos lo gesta nuestra madre en su vientre. Esos dos pescados, esos dos peces son muy significativos porque vienen a representar el yin y el yang, el equilibrio en el que tenemos que saber vivir. Y vienen a representar la transmutación de las energías del hombre que se crea a sí mismo y que espera algún día desposarse con su alma divina. Pero para ello requiere primero integrarse con su mónada particular, con su alma humana. Nosotros nos hemos desprendido de nuestra alma humana y solo tenemos una fracción de conciencia. Y no podemos regresar a nuestra mónada divina si antes no nos integramos con la parte humana. Y no nos podemos integrar con nuestra parte humana si no trabajamos con nuestro caos. Y trabajar con nuestro caos es trabajar con nuestros propios defectos. Y para eso necesitamos amor. Amor no es decir solamente cuánto te quiero. Amor no es nada más decir quiero ser buena persona. Amor es sacrificarme cuando estoy enojado y en ese momento pedir perdón. Amor es, ante un momento de tentación, decir esto, el deseo de una pasión, de una lujuria, mata el corazón. Y entonces con la espada, ahora sí, como aquellos guerreros maravillosos de las antiguas épocas que pues matan al dragón y conquistan en el lago del doble fuego a su Brunilde interior. Eso es maravilloso, eso es casi una poesía. Pero ¿cómo la vivimos en los hechos? Justamente trabajando nuestras debilidades. Alguien diría, tus pecados. Bueno, háblenlo como uno quiera. Es cuestión de términos. Ustedes observen, la mente da para todo, ¿no? Si alguien nos quiere encerrar en la ignorancia, dicen, tú es que vives fanatizado de tu religión. Lo que pasa es que a lo mejor tú nunca comprendiste tus creencias. O aquellos que quieren ayudarte con muy buenas intenciones te dogmatizan
con las religiones y te tienen atrapado en un dogma. Cuidado, por ahí nos escriben, es que ustedes, ¿por qué no hablan de Jesús? Aquellos que defienden tanto la Biblia, encerrados nada más en 4 letras. Mis queridos amigos, yo los invitaría a que se conozcan a sí mismos. Tienen un gran pozo de sabiduría en las enseñanzas de la Biblia y de los textos antiguos. No nos encerremos entre letras, puntos y comas. Conozcamos a Dios en cada partícula de nuestra vida. Despertemos conciencia, dejemos de ser dogmáticos y de estar echándonos piedras unos a otros. Cuidado que si no estás en la Biblia tirás al infierno. El infierno ya está aquí. Nadie nos puede salvar. Es uno el que se salva a sí mismo de entre sus aguas. Nos tenemos que salvar nosotros. Es que el elegido, hay que seguir al elegido. ¿Quién es el elegido, mis queridos amigos? ¿Quién es el elegido? Unos dicen que es Mahoma, otros dicen que es Jesús el Cristo, otros dicen que es tal profeta. No nos confundamos. Todos los grandes maestros nos dijeron lo mismo. El elegido eres tú cuando te eliges a ti mismo. Hacer un trabajo. Ese trabajo en tu caos que necesitas como Piscis, salir de tus aguas y encontrar a tu alma divina y unirte a tu Dios. Es el mismo Dios el de todos, el de unos, el de otros, porque todos somos uno. Eso la física cuántica ya está más que demostrado. Hoy en día ya la física dijeron, caray, al final vamos a tener que dar la razón a todas las antiguas religiones y filosofías de que todos somos uno y de que todos estamos interconectados. Por esta cuestión hoy en día es triste darnos cuenta que tantos materialistas como espiritualistas desafortunadamente seguimos en el concepto de la individualidad, en el fanatismo, tanto materialista como a veces espiritualista. Dejemos los fanatismos y la separatividad incluso religiosa. Todos somos hermanos y somos uno y todos somos humanidad. No importa ni color, ni raza, ni credo, etcétera, etcétera. Todos somos uno. Con nuestras diferencias. Si uno quiere rezar de pie, ¿por qué no lo puede hacer? Si uno le gusta hacerlo hincado, porque así su religión se lo indica, ¿cuál es el problema? ¿Acaso no es maravilloso? La pluralidad nos une en la unidad, nos enriquece. Pero todos quisiéramos que todo fuera como lo dijo Jehová, o como lo dijo Jesús, o como lo dijo fulano, como está escrito en la Biblia, como dijeron los judíos. Y si no es así, tú estás fuera. No eres de esos 10,000 y tantos que serán los elegidos, que no se dieron cuenta que la suma de esos números suma 9, que es el que trabaja en el 9º arcano. El elegido es el que trabaja en la 9ª esfera. No es cuestión de cantidad de personas, es cuestión de conocimiento. Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Eso es lo que quiso decir el maestro Samael y otros tantos maestros. Que ha habido muchos vividores, que hay mucha gente que se aprovecha de la misma enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, por eso se dice, separa las aguas superiores de las inferiores, es decir, tienes que sacar de entre el caos de la oscuridad los brillos, los destellos de la luz. Esa es la alquimia de los antiguos medievales. Pero nosotros quisiéramos encontrar algo puro, cristalino. Y eso siempre va a estar mezclado, confundido, porque ahí está justamente el misterio. La prueba está no en que te den la enseñanza y te digan, ya sigue aquí, dices, bueno, yo sigo a fulano y ya estoy salvado. Es triste decirlo, incluso en algunas escuelas mismas, incluso de la gnosis, escuchábamos, Dios mío, ¿qué se va a hacer? Cuando muera mi director, mi dirigente, ya no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que qué vas a hacer? Seguir tu vida, tu yo soy.
A tu yo soy, Él es tu ser, tu íntimo. Y eso es triste, ¿no? Cuidado, porque si te vas en contra, te ganas un karma duro, te ganas el infierno, dicen unos, o sea, calla, cuyá. Vivimos la era de la confusión, del dogma. No se dejen confundir por los fanatismos, no se dejen tampoco confundir por el materialismo. En el corazón de cada uno de ustedes, dentro de ese Piscis que todos llevamos, hay que saber trabajar entre el mundo de las confusiones y del caos y sacar a esos peces, como dicen, como esos salmones, ¿no? Que luchan contra corriente buscando su hogar nuevamente. Esto es maravilloso, ¿no? La simbología de este pez, ¿no? Que van subiendo a contracorriente. No sé si durante el tema hayan preguntas, pueden ir haciéndolas. Nos damos cuenta que Piscis está gobernado por Neptuno. Vamos a pasar a las siguientes, ahora vamos a ir. Piscis está gobernado por Neptuno. Neptuno es el planeta del ocultismo. Los de signo Piscis tendrían la cualidad a lo esotérico, en el lado positivo o en el lado negativo. Vamos a decir que es como influencias, ¿no? También son muy duales, viven en todo y a la vez muy separados, ¿no? Por esta cuestión de los dos peces, ¿no? Hay como mucha dualidad, parecido al Libra o al Géminis también, ¿no? Muy escurridizos. Un Piscis es muy escurridizo, ¿no? Es difícil a un Piscis, si se compromete a algo de repente, y bueno, ¿y cómo quedó? No, que pasó esto, pasó aquello, y como que se escurren fácilmente de todas, incluso de las responsabilidades. O por un lado pueden ser muy tenaces o muy responsables, ¿no? También tienen el don de la adaptabilidad, pero también en el fondo desprecian todas las cosas del mundo. Se adaptan a todo, pero al mismo tiempo no, el mundo lo ven como muy idealistas, ¿no? También se dice de los Piscis muy diplomáticos. Eso sí, esa cualidad del Piscis de sociabilizar es increíble. De eso todos tenemos que aprender, ¿no? Porque si algo tenemos que ver en este mundo, a pesar de que haya muchas cosas que no nos puedan gustar, yo creo que hay que saber convivir. Yo creo que algo que nos merecemos todos es el respeto, sabernos respetar, aun cuando sea una persona que tenga una opinión o un punto de vista diferente a nosotros. Yo creo que en la diversidad está justamente pues el aprendizaje, ¿no? También se habla que el Piscis, que son muy intuitivos, sensitivos, y por lo mismo en muchas ocasiones las personas no comprenden a los de signo Piscis, tienden a ser a veces muy malentendidos o criticados, ¿no? Entendamos esto no porque a veces el Piscis también pueda cometer errores y ahora mira, ves, yo soy de Piscis, ¿ves por qué no me entiendes? Bueno, es que una cosa es una cosa, ¿no? En el sentido de que hay veces que el Piscis, vamos a ver que en su aspecto negativo son muy perezosos, negligentes y a veces hasta enfadan, ¿no? Porque, oye, yo quedé contigo a hacer esto, ¿y qué pasó contigo? ¿Desapareciste? ¿No estás? Hay un dicho por ahí muy feo que dice, prometer no empobrece, ¿no? Qué bueno está la cosa, ¿no? Casi que sería la frase de Piscis. Y eso es muy, muy feo, ¿no? Porque el que promete y no cumple, pues no está con su padre, que es la verdad. Nos volvemos luego, eso se llama mentira. El que miente se separa de su padre. Cuando nos separamos de nuestro padre, de nuestro íntimo,
caemos en desgracia. Se dice también que las mujeres Piscis pueden ser un poco nerviosas, pero también sensitivas y muy delicadas, muy místicas. Es interesante estas cuestiones del Piscis, ¿no? Lo malo del Piscis, bueno, un poquito lo hemos mencionado ya un poco, perezosos, negligentes, esa pasividad, a veces se vuelven indiferentes, les hablas y no te escuchan. ¿No les ha pasado eso alguna vez con un Piscis? Le estás hablando y no te escucha. ¡Ey! Te estoy hablando. Ah, sí, ¿qué? Están en su mundo, ¿no? Están metidos dentro de su océano, de su mundo, ¿verdad? Muy sumergidos. Por lo mismo que el Piscis son dos peces, se dice que son muy duales en su forma de pensar, en muchas cuestiones. Muy también dados a la falta de responsabilidad. Por lo mismo de que prometen y no cumplen, pues son muy irresponsables en su lado negativo. Y con una doble moral, ¿no? También defectos muy marcados podrían ser en ellos la lujuria, la pereza, el orgullo, y podrían caer en todos tipos de vicios. Repito, en su aspecto negativo, no es que tenga que ser así el Piscis, vamos a ver que estos son sus puntos débiles. Un Piscis, si sabe trabajar justamente en ello, se vuelven de una voluntad de acero. Incluso se menciona que los de signos de Piscis, en ellos ha habido grandes maestros. Es decir, hay una gran posibilidad de desarrollarse espiritualmente en ellos, ¿no? Grandes maestros y grandes iluminados de este signo. ¿Preguntas, dudas? Dicen que si Jesucristo estaba en la era de Piscis. Sí, Jesús estaba en la era de Piscis. Justamente fue la época, se dice, que abrió la edad del Kali Yuga, la edad más difícil. Por eso viene él, o los grandes maestros. Él es el maestro de maestros, el mismo Jesús el Cristo. Abrir una época difícil, una época del Kali Yuga, porque cada edad, cada raza tiene 4 edades. Una edad de oro, una edad de plata, una edad de cobre y una edad de hierro en la cual nos encontramos. Y viene justo a entregar este mensaje crístico. Y Samael viene justo en la época de Acuario, de alguna manera es el avatar de Acuario, a confirmar justamente lo que el mismo Jesús dijo: cuando venga la nueva Pascua, sigan al aguador. ¿Y quién es el aguador? El que trae el mensaje del aguador, de la alquimia en la época de Acuario, es Samael, el quinto de los 7. No porque Samael venga en una misión mayor que la de Jesús. Jesús cumplió la misión más importante, que fue representar el drama cósmico en su vida propia. Nada más, dice al mismo maestro Samael, yo soy nada más un mensajero, un simple trabajador del Cristo. Así se catalogaba Samael. Para aquellos que piensen que a lo mejor, bueno, ya saben, ¿no? Que, no, es que que el otro. Estamos llenos de juicios y prejuicios. Cada maestro cumple una labor. No es que una sea mejor, otra más importante, o uno es el mero. No, hay que empezar ya a descubrir. Cristo enseña la enseñanza crística, que es la del Cordero que salva el pecado del mundo. Y Samael nos ayuda a entender, a develar el misterio de la alquimia, que es el quinto evangelio, que es el misterio que siempre estaba oculto, que es el que a través de Piscis, del caos de las aguas de vida, nos vamos a regenerar con la alquimia. Esto es importantísimo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Entonces podemos pasar ya a la mitología. La mitología de Piscis está interesante. Afrodita, diosa del amor, y su hijo Eros, hijo de Afrodita y de Ares, que es el dios de la guerra.
dice que en una cruenta batalla contra los titanes, estuvieron en peligro y tuvieron que huir Afrodita y su hijo al ser sorprendidos por uno de los titanes, que era Tifón. Esto nos recuerda al ego, Tifón Bafometo. Y se esconden entre los cañaverales del río Éufrates. Como que el río nos recuerda las aguas de la transmutación. Hay dos versiones, se dice que se convierten en peces para huir, y otra versión dice que los peces los salvaguardaron en su inmersión dentro de las aguas. Esto nos viene a recordar siempre, el pez nos protege del tifón Bafometo, que es la transmutación dentro de nuestras aguas. Afrodita, la diosa del amor, el amor, y obviamente Eros, que es justamente el trabajo con el deseo. Transmuta tus deseos con amor y serás salvados en las aguas de la vida, de la transmutación. Ser salvado de tifón Bafómeto, del ego. ¿Qué es el ego en la vida? A veces las pequeñas cosas, los malos pensamientos, las circunstancias difíciles. Tenemos que separar, repito nuevamente, lo sutil de lo denso. Si nosotros vivimos con la mente toda revuelta, alimentando nuestros malos pensamientos, creyendo que solamente porque tenemos fe en algo espiritual vamos a trascender nuestra vida y no prestamos atención a las cosas a veces más insignificantes o los pequeños detalles, somos cada día víctimas. Caemos en esa frustración, en esa ansiedad de querer cambiar y nos autoengañamos con el fanatismo, tanto el materialista creyendo que su materia no hay más y que eso es todo y que a través de la historia seremos recordados, o el que a través de su religión sin cambiar cree que algún día llegará al cielo porque fue muy devoto de sus creencias, pero no supo cambiar, no supo separar en sus aguas de vida lo denso y elevar lo sutil a lo superior. Hay mucho que desconocemos, hay mucho que no sabemos de nosotros mismos, y Piscis, cerrando este ciclo de astrología hermética, nos lleva nuevamente al origen de todo. Si iniciamos con Aries, el carnero, pero el carnero no puede nacer si no nace del final, que son las aguas de origen de todo, que es la madre cosmos, la madre vida, que espera gestar en su vientre al cordero, al que va a lavar al pecado del mundo. Cerramos así un ciclo maravilloso de astrología en donde buscamos crear no un solo signo, sino los 12 signos en el zodiaco viviente del hombre auténtico, el hombre que se crea a sí mismo, el hombre que es capaz de algún día desposar su alma humana con su alma divina, integrarse a su mana superior, a su íntimo particular de cada uno de nosotros. Así es como finalmente logramos, dentro de un trabajo, independientemente cuál sea nuestro signo, trabajando sobre los 12 signos, realizar al hombre zodiacal. Cuando el hombre se vuelve un zodiaco viviente, se dice que primero tenemos que ser hombres terrestres, luego hay que encarnar a la luna psicológica. Primero, hay que encarnar la luna psicológica en ese centro de gravedad para crear al hombre terrestre, luego al hombre solar y al hombre que encarna luego a sus 12 signos zodiacales. Por eso hay que ir cada signo trabajarlo
Independientemente de lo que tenemos que trabajar, de acuerdo a lo que hayamos visto en nuestro signo zodiacal, hay que trabajar sobre cada uno de estos signos. Y ahora que vamos a entrar en Piscis, pues realizar estas vocalizaciones, menciona el maestro, de 1 hora diaria. Nosotros les diríamos el tiempo que ustedes puedan, se puede 1 hora, 1 hora. Como dicen, más vale poco que nada, ¿no? Porque uno dice, es que como no puedo 1 hora, no lo hago. Bueno, pues hazlo 5 minutos, hazlo 10, porque así es el ego, ¿no? No, es que como 1 hora no puedo, ya no lo voy a hacer. Qué padre, ¿no? Necesitamos romper esa resistencia. La mente, si no cambiamos nuestra forma de ver la vida, nos va a llevar la vida. Ese es el destino. Vivimos en la inconsciencia, vivimos como máquinas. Necesitamos despertar. Nosotros agradecimos muchísimo a la divinidad por toda la ayuda que nos da y cada día nos da un testimonio, una fe. Hoy en día nos hablaron, nos dieron, la verdad, ayudan. Creo que el señor Alejandro mandó una ayuda al canal. Estamos muy agradecidos, toda la ayuda que ustedes hacen, pero lo que más nos conmueve a veces es escuchar las personas que están no solo aquí sentados, sino a veces detrás de esa cámara, de esos hilos, de esa energía eléctrica que pasa a través de la computadora y llega a través de la red y llega a sus casas, en sus pantallas, en sus lugares, y nos ven y ahora nos transmiten sus bendiciones, sus agradecimientos, y nosotros quedamos sorprendidos porque uno está aquí, a veces no ve lo que hay detrás. Y nos comentaban de ese agradecimiento tan grande de ustedes por esto que estamos queriendo transmitirles, y la verdad es que nos entusiasma a seguir haciéndolo, a motivar a más personas a que lo hagan, a que levanten su voz. El poder del uno, se dice. El poder del cambio está en uno, y uno va cambiando y otro y otro. Se dice que el mundo no se puede cambiar porque ya está muy mal, pero yo puedo cambiar. Ustedes que nos ven pueden cambiar, y si muchos hacemos ese cambio, podemos cambiar y hacer un milagro de este mundo. A pesar de que hay una economía difícil, a pesar de lo que sabemos que está muy difícil, el poder del uno está en que uno cambia. Por eso, repito lo que hace un momento decía, todos somos los elegidos si nos elegimos hacer este trabajo. Por eso vino Jesús, por eso vino muchos grandes maestros a recordarnos que todos tenemos en nuestro interior ese templo que tenemos que reconquistar y edificar día a día, y que en las pequeñas cosas de la vida, no se nos olvide, está nuestra conquista. No está a veces en lo grande, que pudiese o no ser, sino en lo pequeño, en los pequeños detalles. Hagamos de nuestra vida algo maravilloso, un ejemplo. No para sentirnos orgullosos, sino para que los demás sean felices. Si algo hicimos hacer feliz a alguien, esa es la mejor felicidad del mundo. Eso vale, no tiene precio, se los puedo de verdad decir. Y de nuevo agradecemos la ayuda de todos los que han hecho posible que estamos aquí, y a ustedes que están aquí presentes y los que nos escuchan a través del tiempo, aunque algunos son en vivo, otros serán en posterior. Muchas gracias y esperamos el jueves continuar con ustedes en una práctica. Sí, recordarles que el próximo día jueves es 4 de febrero, año de Acuario. Buenas noches, hasta el próximo día jueves.